Hola, muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara. Hoy, bueno, tenemos semana comentando lo que ha pasado en esos europeos y lo que se viene, último monumento de la temporada, Lombardía, que venimos recordando que vais a tener un vídeo especial a final de esta semana, antes, bueno, de que se dispute dicho monumento, para que sepáis un poco, entrar un poquito ya en ese terreno, conocer la historia, conocer el recorrido y los principales favoritos. Bueno, como veis, hoy no tenemos a nuestro acompañante Borja, veremos a ver cuándo puede volver, pero bueno, aquí estamos desde La Pájara para seguir comentando la actualidad ciclista. Y entre las últimas noticias, la más importante, venimos ya de esa controversia desde la Vuelta a España con el Israel. Y hoy, en el momento en el que estaba aquí grabando el último comunicado, se acabó ese Israel Premier Tech que cambiará de nombre e identidad. Al final, el dueño de la estructura, Sylvan Adams, confirma que desde ese 2026 no se hablará más de este nombre del equipo, pasará más a un segundo plano y bueno, parece ser que se va a centrar en su papel ahí como presidente del Congreso Judío Mundial. Así que bueno, vemos ahí sobre todo lo que estuvimos comunicando, ¿no?, en las últimas semanas, esa presión también por parte de patrocinadores, también ahí en la vuelta del Giro de la Emilia que no les dejaron participar. Pero sobre todo también esos patrocinadores, los de las bicicletas, que si no cambiaban el nombre, pues que podría haber ahí un problema. Yo creo que eso ha vaticinado finalmente que haya este cambio. Y bueno, pues mira, esperemos que a ver si con todo esto pues se acaba ya toda esta polémica, sobre todo por el bien de los ciclistas y los trabajadores que están en Israel, que pues al final son meros trabajadores, y les puedan dejar ahí más tranquilos. Y veremos, bueno, veremos a partir de ahora cómo estará y ojalá que sea todo ya más tranquilo y podamos vivir el ciclismo. Entre otras noticias tenemos, ojito, buen fichaje del Movistar que ficha a Cian Uijtdebroeks, más conocido como Blo 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 por Enric Mas. Recordemos aquella Vuelta a España que no sabía pronunciar su nombre, pues ahora lo va a tener de compañero. Y vamos a ver, ¿no? Estaba en el Visma, es cierto, ¿no? Bajó un poco, no sé si el nivel, pero un poco esa apariencia, un poco más desaparecido. Veremos ahora, a ver cómo se sitúa este corredor, qué rol le van a dar, por lo que dicen ahí sus representantes, quieren buscar, ¿no?, un poquito más esa general, que en el Visma, pues, con todos los gallos que había, pues era más difícil poder conseguir ese puesto. Veremos a ver ahora en el Movistar. De generales está solo Enric Mas. Tenemos ahora esta puerta de Uijtdebroeks y ojalá venga de una gran sensación, que tenga un gran nivel y pueda dar victorias al conjunto español. Y pasamos ahora sí a ese resumen semanal comentando lo que nos ha deparado el ciclismo durante esta semana. Lo más importante fueron esos europeos, esa preparación para Lombardía. Comenzó la semana, ¿no?, digamos, con esa crono que veníamos diciendo. Evenepoel, a ver, siempre es el favorito. Es cierto que viene desde África, tiene que volar hasta Francia para disputar esta carrera, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Y no ha sido otro el que se ha dado esa victoria que Remco Evenepoel, campeón del mundo, campeón de Europa. Bueno, con bastante facilidad, como vemos aquí. Filippo gana segundo a 43 segundos y Niklas Larsen de Dinamarca cerrando ese podio a 1.08. Vemos ahí después un Ethan Hayter, un Joshua Tarling, que habíamos comentado que podía estar ahí en la disputa, a lo mejor, pues bueno, a 1.10 que se quedó. Y por parte española vemos ahí un Abel Balderstone que quedó en esa posición 22ª, la única representación que tuvimos. Y pasamos a la prueba en línea, donde, pues bueno, la verdad, una situación muy parecida a la que vivimos en el Mundial. Por comenzar así a comentar un poco la carrera, eran los belgas a los que a 110 kilómetros de meta lanzaban un ataque, un cambio de ritmo que, ojito, saltaba las alarmas para Jonas Vingegaard y Joao Almeida, que veíamos cómo se empezaban a quedar ambos corredores. Un Vingegaard que, bueno, vemos ahí que las carreras de un día pues no se le dan del todo bien.
Después se formaba ya un grupo reducido en el que había hasta 4 belgas, entre los que estaba el gran Remco Evenepoel, pero fue a 76 de meta donde el extraterrestre Don Tadej Pogačar lanzaba un ataque al que Evenepoel intentaba seguir, lo intentó ahí durante unos metros, pero vio que la fuerza del esloveno era demasiado y se acabó abriendo. Se formó ahí detrás un grupito con Evenepoel, Paul Seixas, Juan Ayuso y Scaroni. Finalmente, pues igual que en el Mundial, ¿no? Evenepoel salía de ese grupo lanzándose para adelante, intentando cazar a Pogačar o salvando esa segunda posición. Finalmente, Pogačar que ganaba, triunfante, esta vez atacando a 76 kilómetros de meta, demostrando que es el mejor del mundo, llevándose este europeo. Segundo que entraba Remco Evenepoel y tercero, ojito, un Paul Seixas de 19 añitos que conseguía hacerse finalmente con esa tercera posición. Recordemos este francés, ¿no? Que viene de ganar ese Tour del Avenir y bueno, una promesa para los franceses que veremos, ¿no? Pero muy buenas sensaciones ha dejado en ese tramo final, ¿no? En el que se quedaba con Ayuso y Scaroni. Un ritmo bastante fuerte que hizo que primero Juan Ayuso se quedara y luego, pues, Scaroni, pues, también tuviera que sucumbir al francés. Lo vemos aquí, ¿no? Al final, cómo quedó esta carrera. Pogačar en primera posición, segundo Remco Evenepoel a 31 segundos, tercero Paul Seixas 3.41, cuarto Scaroni 4.04, quinto Tom Skuggins a 4.16 y sexto Juan Ayuso a 4.21. Vemos ahí un Juan Ayuso que, bueno, vuelve a dar presencia española, quedando ahí en esa sexta posición. Parecía, ¿no? Hubo ahí momentos también en los que tuvo ese enfado con el grupo perseguidor cuando se iba Remco Evenepoel y luego, pues bueno, cuando estaba poniendo ahí un ritmo fuerte Paul Seixas, pues finalmente se quedó. Pero bueno, las sensaciones de Ayuso, digamos que yo creo que son buenas. Ha estado ahí dando presencia e intentando luchar hasta el final por ese podio. Un punto también a comentar, ahí el público, ¿no? Lo que siempre decimos, cuando te acercas tanto, eso bueno que tiene el ciclismo, que te acerca, ¿no? A tus ídolos, a los ciclistas. Y en el caso de Pogačar, pues bueno, vimos esas imágenes que no nos gusta ver muchas veces, y es como había aficionados pues que incluso empujaban, le pegaban pegatinas, como si fuera una cosa. Y desde aquí, pues, desde la pájara, como siempre, pues bueno, este tipo de comportamientos lo condenamos porque al final pueden llegar a pagar justos por pecadores. Y pasábamos a la carrera clave Giro dell'Emilia, una preparatoria, ¿no? Para Lombardía. Veníamos comentando, ¿no? Corría Tadej Pogačar, pero es que teníamos a Isaac del Toro, a un Thomas Pidcock, Lenny Martínez, Egan Bernal. Y también corría Don Mikel Landa. No lo teníamos claro si iba a correr, pero finalmente corrió esta carrera. Ahí lo tuvimos. Y bueno, por comentar un poco cómo se desarrolló, el momento clave fue a 2 kilómetros de meta, donde Thomas Pidcock se iba solo, nadie le seguía, parecía que ya tenía casi la victoria, pero por detrás un Del Toro yendo poco a poco y bueno, desinflándose un poco también ahí Pidcock, consiguió pillarlo el mexicano y al sprint entre ambos se lo llevó finalmente Isaac Benicio del Toro, llevándose un gran triunfo, otro para el UAE. Segundo, Thomas Pidcock, como comentábamos, a un segundo. Y tercero ahí, Lenny Martínez, que entraba con ese grupillo en el que estaban Egan Bernal, Roglic, Ben Tullet, Michael Storer, Sian Uijtdebroeks. Y después, bueno, ahí Adam Yates. Y como vemos, 13ª posición para Mikel Landa. Entraba ahí a 1.39. Pues bueno, buenas sensaciones, ¿no? Que deja el mexicano. Veremos a ver cómo se va a desarrollar luego también en Lombardía. Entre otras carreras que ya comentábamos la semana pasada, estaban aún ahí compitiendo, era ese Tour de Langkawi, donde recordamos en las primeras etapas conseguía llevarse victorias Matteo Malucelli, pero llegábamos a la quinta, donde se conseguía llevarse la victoria Joris Del Bob y le aupaba a esa primera posición también en la general. Consiguió imponerse en solitario tras atacar a poco más ahí de un kilómetro. Después teníamos una etapa 6 que se llevó al sprint Arvid de Klein frente a Ernest Blickera y Manuel Peñalver. Después en la etapa 7 tuvimos victoria, ojito, de Seb Kiffin,
primera victoria como profesional de este corredor. Protagonizó ahí una escapada junto a Nur Ayman bin Rosli Muhammad. Finalmente, pues bueno, se lo pudo llevar ahí el inglés. Y la última victoria que se la llevó ahí Aaron Gate frente a Ibaras Mikutis. Y donde, pues bueno, como vemos en la general, finalmente Joris Del Bob, pues bueno, se pudo llevar esa general frente a Anders Harald Johannessen, que quedó ahí a 3 segundos, y tercero Janis Boisard a 6 segundos. Pasamos a la siguiente carrera, que yo diría que tiene dos nombres. Hay uno primero que se llama Paul Magnier, que se llevó 4 victorias al sprint. Como vemos aquí, se llevó esta primera victoria, la etapa número 1. La etapa número 2, que se la llevó también, la etapa número 3 y la etapa número 5. En cuanto a etapas claves, tenemos la etapa número 4, donde se llevó la victoria Brandon McNulty, después de un ataque a 2 kilómetros de meta que hacía que se pusiera líder de la carrera y nadie se lo quitaría, ya que en la última etapa que vivimos se llegó al sprint, donde el israelí Oded Kogut se llevó esa victoria en un día de bastante lluvia, donde se pudo llevar esa victoria ahí al sprint, y la general que se la llevó Brandon McNulty, que hace un temporadón, la verdad, ya creo que ya acaba, ¿no? la temporada, revalida este título, lo ganó ya el año pasado, y un Brandon McNulty que es que, como vemos aquí, o sea, has hecho un temporadón con la Cross Race, etapa, también en Luxemburgo, donde se llevó la general, donde también el Grand Prix de Montreal, donde se llevó victoria, el Tour de Polonia, donde también se llevó la general y victoria de etapa, así que tremendo temporadón del americano, que bueno, que como decíamos, pues cierra temporada. Luego comentamos también esta clásica alemana, que era para sprinters, estaban ahí todo el plantel, menos digamos Jonathan Milan, y finalmente se lo llevó Jasper Philipsen frente a Arnaud Delis, Pavel Bittner, Jordi Meus o Lucas Kubis. Así que, bueno, Jasper Philipsen demostrando una vez más que es de los mejores sprinters que tenemos ahora en el panorama ciclista. También tuvimos esta Trevali Varesine, la prueba de Pogačar antes de enfrentarse a Lombardía y después de ese europeo, y donde, pues bueno, no hubo grandes sorpresas. Atacó el esloveno en esa bajada a 21 kilómetros de meta, ya nadie pudo seguirle y se pudo llevar esa victoria sacando 45 segundos a ese grupo perseguidor. Así que, bueno, pues tremendo Pogačar, que como comentaremos en el vídeo de Lombardía, pues las sensaciones que deja pues son de que debería llevarse de calle ese monumento. Y por último, ojito, esa Copa Agostini con presencia española. Una carrera en la que tuvimos ahí ese final trepidante, Adam Yates, Carlos Canal. Pensábamos que podía haber esa victoria española por parte del Movistar, pero a unos kilómetros, Carlos Canal, iban los dos juntos y Carlos Canal pinchó, lo que hizo que finalmente no pudiera luchar por esa victoria. Pero oye, gran presencia y ojalá le venga ya esa victoria al español. Y pasamos ahora sí a los premios de la pájara. Comenzamos con la pájara, que no se lo puede llevar otro que no sea Jonas Vingegaard. No corrió ese mundial, vino directamente al europeo y las sensaciones no fueron las mejores. Se quedó a 100 kilómetros de meta cuando los belgas empezaron a marcar ahí un fuerte ritmo. Y bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? Las sensaciones que deja es que esas carreras de un solo día pues no son su punto fuerte. Y bueno, creemos que ya, pues, pensando ya para la temporada siguiente el danés. En cuanto al bala, se lo vamos a dar a Carlos Canal por esa Copa Agostini, en la que lamentablemente no se pudo llevar la victoria por ese pinchazo de la bicicleta. Pero, oye, estuvo ahí hasta el final, una pena, y ojalá, pues bueno, pueda conseguir ya esa tan ansiada victoria. Y por último, el caníbal. Pues otra semana más. Yo ya no sé cuántas semanas lleva siendo este hombre el caníbal durante el año. Habría que hacer un recuento. Está claro, yo creo que es el que más ha tenido. El extraterrestre Tadej Pogačar, otro día de exhibición, campeonato de Europa y poder llevarse por quinta vez Lombardía. Así que nada, o sea, todo lo que no sea victoria de Pogačar en Lombardía será, la verdad, sorpresa, ¿no? No digo decepción, pero sí sorpresa.
Y sin más dilación, vamos a pasar a las carreras de la semana que viene. Una semana que viene marcada sobre todo por ese último monumento de la temporada, digamos la última gran carrera de la temporada, Lombardía, donde veremos si revalida título Tadej Pogačar o, por otro casual, pues Remco Evenepoel le puede vencer, ¿no? Que parece que es el hombre que más cerca está del esloveno. Todo el análisis, tanto del recorrido, de la historia, como de los participantes, lo tenéis en ese vídeo especial que subiremos esta semana. Y ahí, pues bueno, os haremos un desglose mayor de lo que será esta carrera. Por otro lado, aparte de la carrera de Trevali-Varesine, que sirve como preparatoria, ¿no?, para ese monumento, también tenemos este Gran Piemonte, donde, pues bueno, vamos a ver a un Isaac del Toro, que parece que ya está confirmado para correr en Lombardía también. Veremos también Juan Ayuso si irá, y serían, pues bueno, los tres, ¿no?, del UAE a luchar por esa victoria del domingo. Así que bueno, en Gran Piemonte veremos a ver las sensaciones que nos deja el mexicano de cara, pues bueno, a ese monumento. Después también, por ejemplo, tenemos aquí presencia española con Aramburu, que el año pasado, recordemos, fue tercero, y en donde en 2022 incluso Cortina llegó a llevarse esa victoria. Así que bueno, carrera entretenida para ver, y bueno, veremos también a ver cómo se va desarrollando. Y nada más, hasta aquí el vídeo resumen de hoy, como vemos, centrado sobre todo, bueno, en lo que ha sido ese europeo y esa preparación para Lombardía. Yo no quiero decir nada, está corriendo este hombre, Don Mikel Landa Meana ya se le ve presencia, no quiero decir nada, lo diré también en ese especial de Lombardía, a ver qué sensaciones nos deja, porque como siempre desde aquí recordamos que el landismo sigue vivo.